Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Rodríguez. En esta oportunidad, mi grupo está conformado por mis compañeras Marianela Castro, Ruth Salcedo, y como les había dicho, quien les habla Joaquín Rodríguez. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Derecho segundo semestre y les vamos a hacer una pequeña exposición sobre el bloque de constitucionalidad. Esto es en la materia de Derecho Constitucional. Eh, le voy a definir un poco qué es eso del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en los artículos de nuestra Constitución son utilizados como parámetros para el control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y mandatos a la propia Constitución. Esto es, por ejemplo, cuando Colombia suscribe los convenios internacionales que tienen que ver con derechos humanos y derechos fundamentales. Eso surge un trámite en el Congreso y posteriormente pasan a ser parte del bloque de constitucionalidad o de nuestra Constitución. Esto lógicamente está amparado por un marco normativo que lo regula, y este marco normativo es de nuestra propia Constitución y está establecido en los artículos 9, habla de la soberanía nacional, artículo 93, 94, el 214, artículo 53, el artículo 102 en el inciso segundo. eh, Esto es lo que soporta, digamos, es la parte normativa. Digamos que este concepto de bloque de constitucionalidad ha sido o ha tenido una evolución durante el tiempo. La Corte Constitucional, algunos conceptos o algunas cosas que se van a incluir en el bloque constitucional siempre trata como de regularla. Digamos que el primer acercamiento de la Corte Constitucional fue en la sentencia 409 del 92, donde amparó el derecho de la objeción de conciencia. Esto fue un joven que presentó una tutela porque lo están obligando a presentar el servicio militar obligatorio. Hay otra sentencia que es la de la 574 del 92 de los derechos internacionales, de derecho internacional militar, tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional, dice la Corte. El inciso segundo del artículo 93 de nuestra Constitución así lo establece, ¿no? Eh, el artículo 9.3 del inciso segundo del artículo 9.3 de nuestra Constitución, como les decía anteriormente, habla del reconocimiento de los derechos de un derecho humano y que trate de un derecho cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción. ¿Qué es esto de estado de excepción? Eso es una situación especial que el presidente decreta cuando hay alguna situación especial, valga la redundancia. Entonces, lo que se busca con un estado de excepción es, eh, digamos que el presidente queda facultado para promulgar decretos con fuerza de ley que posteriormente le dan a él un margen de maniobra para actuar diligentemente en situaciones complicadas. Digamos que lo que se necesita, que el tiempo que se haga en tiempo límite, eso se puede hacer en los estados de excepción. Lógicamente eso tiene algunas excepciones que más adelante les voy a hablar. Eh, Hablando un poco de la evolución del concepto de bloque de constitucionalidad, dice que los derechos que se consideran intangibles, inclusive en estado de excepción, son el derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser sometido a desaparición forzada, a tortura, ni a tratos o penas crueles. Eh, Existe la prohibición a la esclavitud, la servidumbre y otros derechos fundamentales que están establecidos ahí en nuestro sistema jurídico. La prohibición de las penas de destierro y otras penas establecidas, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el principio de legalidad, la favorabilidad. Todos estos son derechos
que aunque se haya decretado un estado de excepción, no pueden ser violados. Derecho al habeas corpus, donde las personas están privadas de la libertad. eh, el derecho a no pueden ser suspendidas las garantías judiciales. O sea, hay una cantidad de derechos que son excepciones que no pueden, aunque haya estado de excepción, no pueden ser violados. Vamos a hablar un poco de la ampliación progresiva del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional en el año 98 había precisado que la integración de disposiciones internacionales en el ordenamiento interno de carácter prevalente como bloque de constitucionalidad está supeditada de acuerdo a la lectura del artículo 93 conjunto con el artículo 214, inciso segundo de nuestra Constitución, que habla de aquellas disposiciones de derecho internacional que trata sobre derechos fundamentales que no fuera posible limitar en estado de excepción u otras disposiciones que la Constitución hiciera referencia expresamente a ellas. Hablamos de los tratados limítrofes. Aquí la Corte en sentencia 191 del 98 de magistrado ponente Eduardo Cifuentes estableció que los tratados limítrofes también hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 101 de nuestra Constitución. Hay otros derechos que hacen parte de este bloque de constitucionalidad, como es el derecho a la protección de la mujer embarazada. Dice que el derecho a la protección de la mujer embarazada, en conjunto con las disposiciones de derecho internacional de los derechos humanos que articulan el derecho, fueron incluidas en el bloque de constitucionalidad en sentencia T622 del 97, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también hacen parte del bloque de constitucionalidad, y hay una sentencia que es la T568 del 99 del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, integró al bloque de constitucionalidad los convenios 87 y 88 de la Organización Internacional del Trabajo, que son básicamente los que protegen la libertad sindical. Existen, bueno, hablando todavía de un poco de los convenios internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, como ya les decía, que fueron incluidos para protección de los derechos sindicales y de algunos otros derechos. Hay unas excepciones, como los derechos de carácter económico. Dice que en el año 99 fueron excluidos del bloque de constitucionalidad, de acuerdo a los tratados o convenios de carácter económico, por no existir disposición constitucional expresa que los incluye ni hacer parte de aquellos derechos que el artículo 93 de la Carta otorga. Incluso, o sea que en el artículo 93 de nuestra Constitución no habla expresamente de que los derechos económicos, de carácter económico, tengan que ser incluidos en el bloque de constitucionalidad. Hay otros que son los derechos sociales. La sentencia T568 del 99 catalogó los derechos sociales como derechos humanos, por lo que en virtud del artículo 93 se considera que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan derechos sociales hacen parte del bloque. Así, tratados internacionales ratificados por Colombia como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de los Derechos Económicos. Estos sí hacen parte directamente del bloque de constitucionalidad. Entonces, ahorita les va a hablar mi compañera Marianela acerca de otras garantías o otros derechos que están incluidos en el bloque de constitucionalidad, para culminar con esta breve exposición de bloque de constitucionalidad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el bloque constitucional, continuando con la exposición. El bloque constitucional, a mi palabra personal, es un orden jurídico que posee normas primordiales y constitucionales.
Derechos fundamentales de los desplazados. Los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento interno forzado con sus respectivas disposiciones internacionales fueron reconocidas como parte del bloque constitucional en el año 2001, cuando la Corte se pronunció incluyendo los principios rectores del desplazamiento interno como parte del bloque, los derechos humanos de los desplazados, las garantías judiciales, los derechos sociales. En la sentencia C-568/99 cataloga los derechos sociales como derechos humanos, por lo que en virtud del artículo 93 de la Carta considera que todos los instrumentos internacionales de los derechos que tratan los derechos sociales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Los derechos de carácter económico. Desde hacerse la salvedad en que años más tarde, en el año 2003, la Corte, en aclaración de voto de la sentencia C-512, Eduardo Montenegro Liniers reconoció que todos los derechos fundamentales consagrados en la Carta deben ser interpretados de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos. Derecho de los niños. De igual manera, resultó que la Corte del Caribe en los tratados de los derechos humanos internacionales que protege primordialmente y fundamentalmente el derecho de los niños. Hace parte del bloque constitucional. En concordancia con lo anterior, los derechos humanos de los niños se han ido desarrollando no solo alrededor de la disposición de la Constitución, sino también que garantiza su especial protección alrededor de los tratados internacionales. Derechos morales de autor. La Corte en la sentencia C-1490 del 2000, Fabio Morón estableció inclusión de la división del 351 del 93, estudiada en la Convención de Acuerdo de Cartagena, que rige como un régimen común sobre el derecho de autor y con ese del bloque de constitucionalidad en los derechos fundamentales de la ley dispuesto del artículo 93. Las consideraciones finales. Tomando de todo lo anterior, en las consideraciones finales se toma de que lo anterior se puede concluir al bloque constitucional compuesta de tres niveles básicos, como son las normas de rango constitucional, los parámetros de constitucionalidad y las normas que son constituyentes relevantes a otros casos específicos, como son en los tratados internacionales. En las consideraciones finales también podemos decir que el bloque de constitucional está escrito por preámbulo de la Constitución, los tratados limítrofes de derecho internacional ratificados por Colombia, las leyes estructuradas, los tratados de derecho internacional, más que todo se hace referencia a esto en varios artículos, como en el artículo 93 o en la sentencia 063. En los artículos de los tratados de derecho internacionales de los derechos humanos ratificados por Colombia y en las doctrinas elaboradas institucionales en su órgano de control. Consideraciones finales, como podemos decir que están unas leyes orgánicas y las leyes estatutarias pertinentes. El desarrollo progresivo del bloque constitucional se ha ido fragmentando y tratando los derechos humanos ratificados en Colombia. Esto es todo, muchas gracias.